Hace 8 días fue el Día de los Hombres, hoy es el Día de las Mujeres. Siempre nos toca el turno a alguno, ¿no? Igual lo que decíamos en la clase pasada, si usted como mujer aún siente que muchas cosas el Señor le va a hablar, pues seguramente las habla para que usted pueda crecer, avanzar en su vida cristiana. Si usted es hombre y va a escuchar acerca de las mujeres y usted ve que su esposa le falta algunas cosas, ore por ella. La gracia de Dios puede hacer que estas cosas se formen en cualquier mujer que esté a los pies de Cristo y que sea transformada por la gracia. Si usted es jovencita, soltera, va a tener algunos principios que tiene que tener en cuenta para formarse y madurar para el tiempo del matrimonio. Si usted es joven, soltero, varón, va a encontrar algunos principios que usted debe encontrar en una mujer con la cual se va a casar. Entonces esto nos enseña a todos, ¿no? Si usted ya es un anciano, ya pasó por mucho esto, usted va a tener algo de sabiduría para enseñar a los que vienen detrás. Entonces seguramente todos el Señor nos enseña por su palabra. Amén. Vamos a leer Tito 2, verso 3 al 5. Hablar del rol de la mujer como del rol del hombre, pues siempre es un tema amplio. Yo les he recomendado bastante el programa La Verdad Presente, donde yo estoy enseñando algo de familia, y yo pienso que una de las mejores partes del programa fue la parte de la mujer. Yo hablé del rol de la mujer como en 8 capítulos. Entonces ahí pude profundizar, hablar muchas cosas. Aquí simplemente vamos a ir de pasada muy rápido por el tiempo. Entonces si usted quiere profundizar, pues tiene eso y tiene algún otro material que tal vez yo voy recomendando en el transcurso de la enseñanza. ¿Listos? Entonces vamos a leer Tito 2, verso 3 hasta el verso 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces en este pasaje Pablo resume algunos tal vez de las principales características que debería tener la mujer cristiana en su carácter, en su servicio y en su rol en el hogar. El pasaje comienza en el verso 3 diciéndonos cómo deberían ser las mujeres mayores en la iglesia. Ellas deberían ser reverentes, no ser mujeres calumniadoras, o sea, que hablen mal de otros. No deberían ser mujeres esclavas de vicios, en este caso el vino, sino que sean maestras del bien. Entonces, como decíamos la vez pasada, la iglesia tiene una función didáctica a través de sus miembros de enseñar y ser ejemplo a otros. Las mujeres mayores en nuestras iglesias deberían ser ejemplo para las mujeres más jóvenes, y no solo ejemplo, sino que definitivamente nosotros deberíamos estimular a las mujeres a enseñar a las más jóvenes ciertos aspectos como los que vamos a tratar hoy. Eso puede ser desde una enseñanza bíblica con la palabra de Dios en una reunión de mujeres, o también en el discipulado personal. Mujeres mayores deberían atraer a mujeres más jóvenes para enseñarles las virtudes cristianas. ¿Cómo cuáles? Pues las que hoy vamos a leer. Entonces, esto se debe enseñar en el ambiente tanto didáctico de la palabra en la iglesia, como en el ambiente de nuestras relaciones. Cuando una mujer va a casa de otra mujer, en vez de hablar de otras mujeres o de hablar de chismes o hablar de esto, las mujeres deberían ser enseñadas a enseñarse en otras mujeres. Yo, por ejemplo, conocí una hermana que ella era una mujer de Dios. Ella tenía la costumbre de visitar a las otras hermanas de las iglesias, de la iglesia. Iba a la casa y ella era muy graciosa, pero era una persona muy querida, una mujer ya de edad. Entonces le decía: hermana, yo quiero conocer su cuarto. Entonces la decía: hermana, pues bueno, cambiaremos nuestro cuarto. Hermana, yo quiero conocer usted cómo arregla la ropa. Le hacía abrir los armarios. Hermana, yo quiero conocer la cocina. Hermana, yo quiero hablar con sus hijos. Entonces, de una manera muy amorosa, pero con mucha gracia, ella comenzaba a involucrarse mucho en la vida de aquellas hermanas jóvenes en la iglesia. Y muchas veces ella dice tendría que exhortarlas, pero con amor, y enseñarles cosas que tal vez nunca pudieron aprender de sus mamás, o enseñarles cosas que tal vez el pastor nunca hablaba desde el púlpito. Entonces, este tipo de cosas debe ser más común de lo que nosotros nos imaginamos. Aunque es una clase, yo pienso que la clase de familia pues es una clase diferente a otras que estamos viendo en el instituto, pero es una clase que es muy importante porque llega a las áreas prácticas de nuestra vida, a lo que somos como personas, como padres, como esposos, como hijos.
Y eso lo hace una clase pues que toca las fibras de nuestro corazón, ¿no? Y las realidades de nuestra experiencia. Eso lo hace una clase muy importante. Por eso a veces uno en esta clase toca mucho sensibilidades, porque es la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estas 7 características que Pablo describió que se deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Y es curioso que Proverbios dice que la sabiduría edificó su casa con 7 columnas. Una mujer debería edificar su vida espiritual con estos 7 aspectos que hoy vamos a tratar y considerarlos algo importante en su vida cristiana, especialmente en su rol como mujer y como esposa o parte de una familia. ¿Listos? Entonces lo primero que nos dice ahí el verso 4 es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A veces hay cosas que nosotros decimos que no son muy bíblicas ni tampoco muy reales. A veces nosotros cuando estamos hablando en un campamento de pareja siempre decimos, la Biblia le enseña al varón siempre al varón a amar a su mujer. Y la Biblia siempre le enseña a la mujer a someterse a su varón, a su esposo. Pero en este caso también Pablo comienza a decirnos que la mujer debe aprender a amar a su esposo. Y no solo aprender en el sentido de que es posible por las experiencias, es posible por el ejemplo, o es posible por las circunstancias, que esto no sea nato en la mujer. A veces se dice, no, para la mujer es innato amar, pero no es la idea bíblica. Sí puede ser que la mujer sea en un sentido más romántica, más sentimental, pero ese amor que a veces la mujer tiene naturalmente no quiere decir que sea el amor de Dios. El amor natural tiene unos límites, tiene unas características, pero el amor que Dios espera de nosotros es un amor que proviene de Él mismo y que se aprende, se forma, se madura, o sea, no es nato en nosotros. Hasta aquí, aún lo que dice Pablo es un amor que se enseña. Nosotros no amamos de la manera que deberíamos amar y necesitamos aprender a amar. Y necesitamos ser enseñados a amar, ¿no? Entonces, Pablo nos habla que las mujeres mayores que han aprendido, por ende, por su experiencia, a amar a sus esposos, deben enseñarle a las jóvenes que una de las características de una mujer cristiana, y para que ella pueda cumplir eficazmente los roles que tiene como mujer cristiana, es que ella tiene que aprender a amar, ¿sí? Porque el amor en esencia es lo que caracteriza la fe cristiana, ¿sí? Y es un amor que se complace en el otro, es un amor de entrega hacia el otro. ¿Recuerdan 1 Corintios 7? Vamos a leerlo, donde hablábamos que el marido tiene que ocuparse de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Pues de la misma manera que la Biblia le habla al marido, también la Biblia le habla a la mujer. Y mire lo que dice ahí en el verso 34. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Y esto es bien importante. Esto que estamos hablando pues es un asunto para las casadas. La doncella, la mujer soltera no tiene esa responsabilidad ahora. Más adelante cuando ella se case, ella adquiere un compromiso. Y eso es bien importante decirlo. El matrimonio es un compromiso. Si usted está casado o casada, usted tiene un compromiso que no tiene una joven soltera o que no tiene un joven soltero. El joven soltero puede vivir de cierta manera porque su realidad lo permite, el hombre casado no. De la misma manera la mujer soltera puede vivir cierta realidad, pero la mujer casada no, porque la mujer casada tiene un compromiso. Y dice ahí, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Una mujer soltera puede dedicarse a las cosas del Señor más tiempo, con más dedicación. Dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de qué cosas del mundo tiene que tener cuidado la casada. Y mire esta frase, de cómo agradar a su marido. Entonces una de las cosas que nos muestra la Biblia que hay que enseñarle a las mujeres en cuanto al amor hacia sus maridos es que ellas deben aprender a vivir para amar. Y uno de los asuntos que nos muestra el amor aquí es el agrado del otro. Si yo amo a mi esposa, yo voy a buscar agradarle a ella, ¿sí? Si yo amo a mi esposa, yo voy a buscar que ella esté bien, como nos lo enseñaba la vez pasada.
Pero de la misma manera la mujer tiene que ser enseñada a buscar el agrado de su marido. Cuando nosotros nos casamos, una cosa que tenemos que aprender a vivir es que ya no vivimos para agradarnos a nosotros, sino que debemos buscar el agrado de los demás, en este caso de nuestra esposa. Un día una persona entraba a mi casa, entonces esa persona me decía, uy, a mí las mascotas sí no me gustan, los animales nunca han tenido que ver conmigo. Entonces yo le decía, yo igual. Entonces la persona me decía, entonces, ¿por qué usted tiene gato en su casa? Entonces yo le decía, porque el gato hace feliz a mi esposa. Y yo debo buscar hacer feliz a mi esposa, porque ese es mi deber como esposo. ¿Por qué la casa está pintada de ese color? Porque le gusta a mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué los muebles son así? Porque le gusta a mi esposa. Y eso yo no lo sabía. Al comienzo de mi matrimonio causé muchos problemas porque yo quería usar mi matrimonio para satisfacerme a mí mismo, ¿no? Para que la persona viviera para mí. Pero la enseñanza de la palabra y del amor de Dios es que nosotros vivimos para el otro. Y la mujer tiene que aprender eso también. La mujer tiene que aprender ahora a vivir para agradar a su marido, ¿sí? Y podemos dar ejemplos muy prácticos, ¿no? Yo un día una hermana me decía, hermano, es que cualquier comida que yo le sirva a ese hombre nunca es agradecido. Entonces yo le decía, bueno, hermana, una pregunta que como para saber por qué está pasando eso. Le decía, cuando tú cocinas algo que le agrade a él o que te agrade a ti. Entonces ella decía, no, pues es que a mí me gustan las verduras, todo cocinado, me gusta así todo, y a él no le gusta. Entonces yo le decía, con razón nunca le da gracias. Cuando cocine, piense cocinar algo que le agrade a él. Porque usted debe aprender a vivir para él, a amarle a él, buscar el agrado de él. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué desea a él? ¿Cómo le gustan las cosas a él? Porque eso es el amor, buscar el bienestar del otro y no el nuestro. Ahora, si yo lo hago y ella lo hace, imagínese la armonía que hay en ese tipo de hogar, ¿no? Pero a veces muchos hogares llegan a un divorcio, llegan a un ambiente difícil, porque él no cede y ella tampoco cede porque son orgullosos y están peleando por cosas simples. ¿Sí? A veces yo me veía en algunos años de mis primeros años de matrimonio peleando en mi esposa por el baldosín de la casa, peleando en mi esposa por el color de la no sé qué, y entrábamos en unas discusiones tremendas y eran cosas tan simples y vanas, porque no habíamos aprendido a amar, sino que estábamos viviendo para nosotros. Y a veces esa lección es tan importante en los matrimonios, y las mujeres mayores necesitan aprender a enseñarle eso a las mujeres más jóvenes, ¿sí? Y es triste, a veces uno escucha a la mamá, que la muchacha va recién casada a contarle a la mamá, y la mamá comienza, eso no se deje. Si usted se la deja montar ahora, se la van a montar toda la vida. No, hágase respetar, hágase buscar sus derechos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es que le enseña a las mujeres mayores que cuando hablen con las más jóvenes deben enseñarles, mira, si tú quieres tener un buen hogar, necesitas buscar el agrado de tu esposo. Necesitas ser una mujer sumisa, amorosa en su trato. ¿Por qué le gusta eso? ¿Sí? Ahora, hay mujeres que uno se encuentra hermanas así, me dice, hermano, es que yo siempre, mi familia es así. En mi familia no se dan abrazos, en mi familia no nos gustan los besos, en mi familia todos somos así, parecen militares. Y ella me dice, sí, hermano, a mí no me gusta eso de que se me acerquen, que me abracen. Y entonces yo le decía a la hermana, bueno, de pronto a ti no te gusta, pero necesitas aprenderlo. Porque un hombre siempre va a querer una mujer amorosa. Un hombre siempre va a querer una mujer que en sus palabras sea cariñosa, en sus actitudes sea suave. Y si tú no lo tienes, naturalmente necesitas pedirle a Dios que te dé esa gracia de poder amarlo. ¿Sí? Amarlo con tus palabras, amarlo con tus actitudes, amarlo con las circunstancias, ¿no? La Biblia dice así, que cuando Cantar de los Cantares, cuando él describe a su esposa, él dice así, Salomón dice, como panal de miel destilan tus labios. O sea, cuando él piensa en su esposa, dice, oye, tus labios, tus palabras son tan dulces, ¿no? Pero también dice Romanos 3 que cuando Pablo está hablando de los hombres impíos, dice, sepulcro abierto su garganta.
Con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, si los esposos hablaran, ¿qué dirían? Nada, mi esposa cuando habla es un panal de miel. O sepulcro abierto su garganta, de sus labios destila. Eh, Miren, no hay un lugar donde se pueda expresar más claramente el carácter de Cristo que en el matrimonio. Si un cristiano está madurando en el amor, él se lo va a expresar a su esposa. Y si una esposa está caminando en la piedad, ella se lo va a expresar primeramente a su esposo. Porque dice la Biblia así, que mentimos si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no vemos y no podemos amar a nuestro hermano que vemos. Entonces una mujer cristiana que dice que ama a Dios, ¿sí?, pero no es capaz de amar a su esposo, está mintiendo, ¿no? Y yo pienso que hay muchas mentirosas, como muchos mentirosos a veces entre el pueblo de Dios. Recuerdo una vez, yo creo que les conté eso una vez, una experiencia que me encontré con un hermano con una cara de afligido, pasando una tremenda tribulación. Y yo le dije, ¿qué le pasa a mi hermano? Cuénteme. Me dijo, no, hermano, escuche usted para que sepa. Entonces el hermano me puso un mensaje de WhatsApp de su esposa. Y literalmente lo que estábamos diciendo ahorita, sepulcro abierto su garganta, con su lengua sale maldición, amargura, veneno. Y yo comencé a escuchar a esta hermana, y era una hermana que estaba en el coro de la iglesia, imagínense. Una hermana que servía en la iglesia, cantaba, y uno la veía tan linda en las reuniones, parecía un ángel. Pero cuando yo escuché ese mensaje, yo dije, parece un demonio, hay que hacer un exorcismo en esa casa. No parece una mujer cristiana, ¿no? Entonces nosotros necesitamos cuidar nuestras relaciones. Y en este caso hay que enseñarle a la mujer cristiana a ser una mujer amorosa hacia su esposo. Es una virtud cristiana. Y si ella tiene amor, las otras cosas que le faltan, el amor va a ser un gran motor para crecer y enriquecer su vida. Entonces, eso es muy importante. Cuando un joven se va a casar, uno siempre le dice, bueno, esa muchacha usted ve que es amorosa. ¿Cómo es con sus padres, con su familia? No, hermano, esa mujer tiene un carácter que no se le aguanta ni la familia, eso pelea con todo el mundo. Entonces no se case ahí porque si no le van a hacer la vida infeliz. ¿Sí? El amor es importante en el matrimonio. Es lo que sostiene un matrimonio. El amor cubre multitud de pecados, el amor es paciente, el amor soporta. Y esa es una virtud que todos necesitamos crecer, tanto esposos como esposas. Ahora es interesante que una mujer madura va a enseñar a las más jóvenes eso. Hay que aprender a amar, ¿sí? Y a veces tenemos que aprender a morir al orgullo, a deseos personales, porque el amor nos lleva también a hacernos a un lado. ¿Listos? Entonces lo primero que dice es que sean amorosas con sus maridos. Ahora vamos a ver otra cualidad que se encuentra. Vamos a ligarla, no en orden, sino porque está ligado a lo que está acá, dice en el 5 de Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. La bondad es otra virtud que Dios quiere que la mujer crezca, ¿sí? La bondad es la característica natural de Dios a predisponerse a ser bueno, cordial, lleno de buenas obras, generosos, ¿sí? Entonces la mujer tiene que crecer en eso. La mujer cristiana es buena, ¿sí? Ella es buena con su esposo, ella tiene la tendencia a hacer lo bueno, ella tiene la tendencia a ser agradable, cordial, ella tiene la tendencia a eso. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque si bien el marido es la cabeza del hogar, la que genera el ambiente en el hogar es la mujer. Eso es un misterio. Si tenemos mujeres que son amargadas, el hogar va a ser muy infeliz. Ahora, si tenemos mujeres que son buenas, felices, llenas de gozo, ellas van a transmitir esa felicidad, ese gozo, tanto a la relación con su marido como a la relación con sus hijos. Entonces, la mujer es esa pieza que climatiza la casa, ¿sí? O ella hace la casa infeliz, o ella hace la casa feliz. O ella hace la casa un lugar agradable, o ella hace la casa un lugar terrible. Entonces, la mujer debe aprender a ser buena, ¿sí? La mujer debe aprender a que hay cosas que ella debe evitar y que también son una tendencia de la carne en la mujer. Cosas como que
la ira, la amargura, la gritería, el enojo, la contienda. Es un tono muy de la mujer. Así como el hombre lucha con ciertos pecados, la mujer también lucha. Yo podría decir que el 30%, no, el 90% de la consejería para los hombres tiene que ver con luchas que tienen que ver con la lujuria, el pecado, la sexualidad. Pero con la mujer, la mayoría de casos tienen que ver con cuestiones de carácter, amargura, ira, rencor, gritería. Todo eso muchas veces es parte de las características del carácter deformado de la mujer en la caída. Entonces la mujer, sí, no quiere decir que usted como mujer no se enoje, o no quiere decir que como usted no tenga un carácter, sino que usted tiene que aprender a ser buena por encima de eso, ¿sí? A irarse pero no pecar, a tal vez tener disgustos porque eso es natural, pero aprender a que la bondad y lo bueno le gobierne, ¿sí? No la gritería, no la... Miren que nosotros pues tenemos, por ejemplo, mi familia es una familia homeschooling, no sé si ustedes conozcan el término, que es familias educadoras en casa, o sea que nosotros educamos nuestros propios hijos en nuestra casa. Entonces nosotros a veces trabajamos con familias homeschooling y hemos hecho eventos. Y una vez leyendo un libro de homeschooling que hacía nuestro hermano David Michael Pearl, ellos encuestaron como 40 familias homeschooling, o sea que las mamás son las mismas maestras de sus hijos, mamás dedicadas al hogar, a la crianza de sus hijos. Y entonces le preguntaban a los niños que si ellos pudieran cambiar una cosa en su hogar, ¿qué sería? Entonces los hermanos esperaban pues respuestas como, yo quisiera ir al colegio, o yo quisiera de pronto que me regalaran juguetes, o algo personal. ¿Saben cuál fue la respuesta del 95% de los niños? El 95% de los niños decían que ellos deseaban que su mamá no gritara tanto en su casa, que su mamá no fuera tan problemática en su hogar, que su mamá no fuera tan amargada, que su mamá no fuera tan mal geniada. Todos respondían lo mismo. Y uno dice, tremendo, ¿no? No estamos hablando de familias disfuncionales, no estamos hablando de familias cristianas sólidas, pero ahí uno se da cuenta que es una tendencia para la mujer andar en la carne, en estas áreas. Entonces ella tiene que procurar ser una mujer buena, ¿sí? Aprender a ser una mujer buena. Seguimos. Ahí en Tito 2.5, ahora sí vamos a mirar el primero que decía, a ser prudentes. Casi todas estas cualidades tienen que ver con el carácter cristiano, ¿no? La mujer se le necesita enseñar a ser prudente. La palabra en el griego es sofrón, una palabra muy usada en el Nuevo Testamento, que significa tener una mente sana o una mente equilibrada, o una persona que se domina a sí misma, ¿sí? Una persona que tiene de alguna manera dominio propio. Entonces la mujer necesita aprender a controlarse, ¿sí? Ella tiene que tener gobierno de sí misma, de sus pasiones. Lo que veníamos hablando, ¿no? Una mujer sabia cristiana no es una mujer que se deja gobernar por los sentimientos o por sus reacciones, sea enojo, sea ira, sino que ella es una mujer que aprende a tener dominio de sí misma en este caso. Entonces no es una mujer problemática, sino es una mujer que se domina, no es una mujer que se controla por las pasiones. Y saben que la contraposición la Biblia también nos la muestra. Ahí en Proverbios, para los que anotan, 7:11, se nos habla de la mujer ramera, la mujer impía, y de ella se dice así, dice que es alborotadora y rencillosa. Por un lado la mujer sabia es prudente, por un lado la mujer impía es alborotadora y rencillosa. Y la palabra alborotadora ahí en el hebreo significa ser bulliciosa, ser escandalosa, una persona que es dada al escándalo, al ruido, ¿sí? Entonces una mujer prudente no se deja controlar de sus pasiones ni estalla precipitosamente, sino es una mujer que se domina, ¿sí?
En cambio, la mujer impía, en este caso de Proverbios, dice que es alborotadora. ¿Sí? Hay una cualidad que Jesús describió en el Sermón del Monte, yo sé que ustedes han escuchado, y dice así: bienaventurados los problemáticos. ¿Sí? ¿Te has escuchado esa bienaventuranza? No, no existe, ¿cierto? Dice así: bienaventurados los pacificadores. La mujer cristiana es prudente en el sentido de que ella no es alborotadora, ella es pacífica, ella no busca el conflicto, ella lo apaga, ¿sí? Y a veces una mujer sabia es un puente muy útil entre el esposo y los hijos, entre los hijos y el esposo, el ambiente en la familia, ¿sí? No es una mujer que genera pleitos, sino por el contrario, los evita, los aquieta, ¿sí? Es una mujer sabia en ese sentido de prudente. También dice ahí Proverbios 7:11, dice alborotadora y rencillosa. ¿Qué es una mujer rencillosa? Pues una mujer dada al pleito, a los problemas, a las discusiones, al conflicto. Cuando uno comienza a examinar lo que dice la palabra, uno encuentra aún sabiduría cuando Dios le dio el gobierno de la iglesia a los hombres. Porque el hombre en un sentido, él es más equilibrado en cuanto a la manera como reacciona emocionalmente a ciertas circunstancias. La mujer es muy emocional. Entonces, por ejemplo, una mujer cuando ve que le hacen una mala actitud a su hijo, en su emoción ella tiende a ser problemática. ¿Usted no ha visto eso? En cambio el hombre dice, no, venga, miramos qué pasó. No, la mujer reacciona. La mujer escucha algo que dijeron de ella y una vez reacciona. El hombre como que es, en un sentido el hombre es más el equilibrado en sus emociones. Y por ejemplo en el gobierno de una iglesia eso es muy importante, porque imagínese un hombre en el liderazgo que sea muy emocional, que no se pueda recibir críticas, que no pueda enfrentar circunstancias difíciles. Entonces la mujer tiene que tener cuidado porque la Biblia dice que la tendencia negativa es a que ella sea, como ahí dice Proverbios, rencillosa, dada a la discusión, dada al pleito, dada a los problemas, ¿sí? Y a veces uno encuentra que la mujer está peleando con los hijos, peleando con la vecina, peleando con la profesora del colegio, peleando con el de la tienda, peleando con el del bus. ¿Sí? Y la mujer debe ser prudente, debe gobernarse a sí misma, debe tener cuidado de ella, ¿sí? Ahora esa cuestión de prudencia en cuanto al hogar es muy importante. Vamos a leer un versículo porque este sí quiero que lo lean. Proverbios 21, verso 9. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra en cuanto a esto de la prudencia, del dominio propio. Dice ahí, Proverbios 21, verso 9, dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Es lo que dice Proverbios. Tal vez no existe ninguna cosa que pueda hacer al hombre más miserable, tal vez no existe ninguna cosa que lo pueda hacer al hombre más infeliz que una mujer problemática. Una mujer rencillosa, una mujer que siempre está cuestionando, una mujer que siempre está discutiendo, una mujer que siempre está inclinada hacia el pleito, es una mujer que definitivamente puede hacer la vida de una persona infeliz. Yo me acuerdo un día, hermanos, aconsejando a un joven que llevaba un año de casado, cristiano. Entonces yo me siento y le explico al hermano y le digo, mire, si usted quiere divorciarse, la Biblia lo advierte porque hay serias consecuencias contra ese pecado. Usted está dañando su testimonio, usted está dañando su vida cristiana, usted va a entrar en una situación de mucha tristeza, mucho dolor. Y ya saben que me responde este hombre, me dice, hermano Pablo, si usted conociera el carácter de la mujer con el que yo me casé, usted preferiría sacrificar todo lo que usted tiene a vivir un año más con ella. Yo quedé sin palabras. Y me acordé de este versículo. Mejor es vivir en un rincón, en un desierto, dice por ahí otro versículo, que con una mujer problemática. Una mujer problemática puede sofocar tanto el corazón de su esposo, aún de sus hijos, que muchos de ellos van a desear estar a miles de kilómetros que en esa casa.
Yo conozco un familiar que él trabaja como conductor y ha tenido muy buenos trabajos. Y un día no le salió un trabajo no muy bueno en otra ciudad. Entonces mi esposa le decía, bueno, pero usted cómo se va a ir a vivir a otra ciudad, no está ganando tanto, está lejos de su familia. Y él es incrédulo, entonces le respondió, pues esa es la ganancia. ¿Cómo así que es la ganancia? Estoy lejos de esa mujer. Y acordé de este versículo. Y sí, era una mujer, hermanos, que no le daba pena pelear con él frente a la familia, que no le daba pena discutir con él delante de otras personas, que siempre lo andaba humillando, que siempre lo andaba avergonzando, que siempre lo andaba cuestionando. Y con un tipo de mujer así nadie quiere vivir, ni el esposo ni los hijos. Entonces la Biblia, cuando nos enseña que la mujer debe gobernarse, ser prudente, es porque ella puede afectar mucho con su buen carácter, positivamente su familia, o negativamente su hogar, en esto que la palabra nos está diciendo. Entonces, la mujer debe ser sabia, ¿sí? El hermano Matthew Henry, comentando este pasaje, decía lo siguiente, el pasaje de Proverbios. Hay otros, ¿no? Ustedes los han leído. Gotea continua en tiempo de lluvias y la mujer rencillosa. Hay muchos, ¿no? Hay muchos que hablan de esto en cuanto al carácter de la mujer. Dice Matthew Henry, comentando esos pasajes, él dice, una mujer problemática termina con la paciencia de cualquier marido y lo expone a que se marche de la casa. Pues es como si el hogar se cuartease por el agua que penetra por falta de reparación y para acostarse en seco es necesario salir de allí. Ahora, el ejemplo que yo le estaba dando no es que yo justifique el divorcio, ¿no? Igual después de que el joven me respondió eso, yo también le respondí. Pero eso sí muestra cómo el corazón de una mujer impía puede desgastar el alma de un hombre a tal punto que el hombre ya no tenga ningún deseo de estar con ella. Señor nos guarde una situación así, ¿no? Entonces vamos hasta el momento. Ella tiene que amar a su marido, ella tiene que ser buena, y ella tiene que ser prudente. ¿Qué más le enseña la Biblia a la mujer? Tito 2, verso 5, dice a ser prudentes, castas. O sea, la siguiente virtud que la Biblia recomienda es la castidad. Ahora, hay varias palabras que son importantes en cuanto a lo que se nos está enseñando. Castas. Vamos a ver otro pasaje ahí en 1 Timoteo que complementa un poco eso. 1 Timoteo 2, verso 9. Mire lo que dice Pablo. Hablando de esto de castidad. Dice 1 Timoteo 2, 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, otra tentación y otra lucha que constantemente viven las mujeres, siempre ha sido así, no hay nada nuevo debajo del sol, es con la vanidad. ¿Con qué especie de vanidad? Con la preocupación del adorno externo, abandonando el adorno interno, ¿sí? Y la mujer siempre tiene que velar con ciertas cosas, porque ciertas cosas van a ser una tentación. Aquí dice en el verso 9, en el verso 5 de Tito dice castas. Aquí en el verso 9 hay palabras que son interesantes. Ahí dice, en el 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Entonces, una cosa que nosotros necesitamos enseñarle a las mujeres a ser castas, o las mujeres mayores a las más jóvenes a ser castas, es esto que Pablo está enseñando. La mujer debe ser una mujer pudorosa, modestia, que tenga modestia en su manera de vivir. O sea, de alguna manera ella, la palabra pudor significa vestidos sobrios, vestidos, una indumentaria que muestre que ella es una mujer pudorosa. Y modestia da la idea de alguien que genera respeto. Entonces a la mujer hay que enseñarle que tiene que ser modesta, pudorosa y casta. Ahora en nuestra generación, eso es una enseñanza que tiene que tomar relevancia. ¿Por qué?
Porque la mujer puede ser tentada y ha sido tentada en el tiempo y en nuestros días mayormente, a que hay cosas que son parte de la feminidad liberal, ¿cómo decirlo? Que hay cosas que la mujer puede vivir y que son legítimas, ¿sí? Por ejemplo, la mujer hoy en día se le ha enseñado, yo pienso que la industria pornográfica y la inmoralidad que promueven los medios de comunicación, Hollywood, el entretenimiento, se le ha enseñado a la mujer que es bueno ser sexy. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso? Yo recuerdo que una persona que trabajaba alquilando disfraces en época de Halloween y todo eso, ella me decía que le pareció muy curioso que casi todas las mujeres, niñas y mujeres adultas, porque ahora en Bogotá existe la costumbre que aún en las empresas, en los colegios, tienen que las personas disfrazarse, que las mujeres que llegaban a la tienda a pedir disfraces, una de las frases que siempre usaban para pedir el disfraz que querían buscar era que el disfraz fuera sexy. Es interesante porque en nuestra generación se le enseñó a las mujeres, como decíamos, a través del entretenimiento, del cine, la música y de los cambios culturales que hemos vivido, que la mujer debe ser sexy, que la mujer debe ser atractiva. Pero el mensaje de la Biblia es que al contrario, ella debería ser casta, ella debería ser pudorosa, ella debería generar respeto a las personas. Y nosotros debemos saber que nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras hijas, las mujeres cristianas, deben diferenciarse de la mujer del mundo, no solo en el carácter, sino también en su manera de vestir y de su indumentaria, ¿sí? Nosotros llamamos la atención hacia nosotros de ciertas maneras y la mujer debe pensar, por ejemplo, cuando se viste, cómo se comporta, si ella atrae a los hombres hacia ciertas cosas. Si ella con su manera de vestir está hablando de sexualidad, de orgullo, de dinero, o si está hablando de pureza, de humildad, de moderación, ¿sí? Paul Washer, creo que en esos mensajes él decía que de alguna manera, por ejemplo, la ropa es el marco de una persona. Entonces la mujer debe pensar si su ropa está enmarcando su rostro o si cuando ella se está vistiendo quiere resaltar otra parte del cuerpo, ¿sí? Porque la mujer sin darse cuenta se puede volver una tentación y promover un estilo de vida en relación a la vanidad, en relación a la inmoralidad, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, pues la Biblia habla así, Proverbios 7, verso 10. Mire lo que dice este proverbio, porque es que nuestra generación ha tenido una saturación de inmoralidad, donde nosotros aún como cristianos no pensamos estas cosas. Digamos, cuando yo hablo de la vestimenta de la mujer, de la pudorosidad, realmente uno se encuentra en una batalla contra las mujeres de las iglesias. Y a veces no solo contra las mujeres, a veces contra los mismos hombres que no ven esto como algo que debe ser considerado. Pero la Biblia sí resalta estas cosas, mostrándonos que de la abundancia del corazón y de la fe que tenemos también nos vestimos. Mire lo que dice Proverbios 7:10 hablando de la mujer impía. Dice así: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, esa mujer es la mujer ramera. Y dice, mire cómo sale una mujer ramera cuando ella sale al encuentro de hombres. Con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces la mujer mala es descrita en este pasaje por dos cosas. Su corazón es astuto, pero su atavío o su manera de vestir es de ramera, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir que Dios solo se preocupa del corazón. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la castidad, de la modestia y de la pudorosidad, se está refiriendo, claro, a cosas internas, pero también se está refiriendo a cosas externas. Entonces, por ejemplo, hace unos siglos pasados, 30 años, usted iba caminando por el centro de nuestra ciudad. Aún hoy en día usted va caminando por el centro de nuestra ciudad y usted va a pasar por la zona roja, ¿sí? Zona de tolerancia, zona de prostitución, y usted se da cuenta cuando una mujer es prostituta. ¿Por qué? ¿Porque usted tiene don de discernimiento de espíritu? No, por la manera de vestir de la mujer, ¿sí? Es una mujer, una falda extremadamente corta, ¿sí?
una blusa extremadamente corta, generalmente mostrando algunas partes de su cuerpo, porque ella se está exhibiendo. Ahora, el problema que tiene nuestra generación es que usted va a una universidad y las mujeres en la universidad se visten así también. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hay unas medias que son literalmente medias que usan las mujeres en burdeles, que se volvieron moda para todas las mujeres. Yo un día le decía a mi esposa que quedé aterrado porque fuimos a una fiesta familiar, la familia de ella no es creyente, y llegaron las tías, las tías de mujeres de 60 años, 50, y las tías todas con blusas transparentes que se le podía ver la ropa interior. Y yo decía, qué cosa tan grotesca, una mujer de 60 años con una blusa transparente que se le ve el color del brasier. Eso lo hacían las mujeres que ejercían prostitución, pero se ha promovido tanto la inmoralidad por artistas, por cantantes, por medios, programas, cine, novelas, que es normal que una mujer hoy en día se ponga una blusa transparente que se le permite ver la ropa interior. ¿Sí? Y eso pues es parte de un atavío de una mujer impía. Entonces cuando la Biblia le habla a la mujer que debe ser casta, eso incluye, claro, el corazón, modesta, pero eso también incluye la manera de vestir. Ahora, yo quiero ser claro con ustedes, si ustedes van a nuestras reuniones, o alguna vez nos visitan ahí donde con las personas que nosotros nos congregamos y donde nosotros pastoreamos, no es que las mujeres tengan que tener esa falda larga, fea, que usan en ciertos los testigos de Jehová y esa ropa que usted dice, no, es testigo, no estamos hablando de eso. Pero una mujer cuando se viste, en vez de dar la imagen de que es una mujer sensual, sí debería generar respeto, ¿sí? Sí debería generar esa sensación de que es una mujer virtuosa, piadosa, ¿sí? Y la piedad en este sentido puede ser vista, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir faldas extremadamente cortas, ¿sí? Pantalones muy apretados, decía Armando Alducin, que parecen trapecistas de circo, ¿sí? Blusas donde se le ve la mitad de sus pechos, o ropa que deja ver la ropa interior, la espalda completamente, el ombligo. Son ropa que no deberían usar mujeres cristianas, ¿no? ¿Sí? Yo a veces digo, los hombres tienen mucha responsabilidad en eso. Nosotros debemos enseñar a nuestras esposas, a nuestras hijas, hasta qué punto es piadoso, hasta qué punto es decoroso, porque nuestra sociedad no ve esas cosas como malas, pero es parte de aquellas cosas que necesitamos aprender. Y muchas mujeres llegan a la fe y es normal, a veces uno llega a una iglesia o está predicando el evangelio y llega una mujer que uno a simple vista dice, o es nueva creyente o es una invitada, porque no tiene nada de creyente, porque su manera de vestir habla, ¿no? Y no, a veces no, lleva 10 años en la iglesia. ¿Cómo lleva 10 años en la iglesia y el Señor que ha transformado, ¿no? Nosotros debemos enseñar estas cosas. Ahora puede que alguna mujer diga, no, pues yo no quiero ser provocativa, pero necesita aprender a veces necesitamos aprender a vestirnos. Yo, por ejemplo, yo llegué a la fe a los 17 años, hace muchos años. Y una de las cosas que el Señor transformó en mis primeros años de vida cristiana fue la manera de vestirme. Porque yo venía de un ambiente del mundo, de ciertas filosofías, donde me vestía de una manera que realmente yo emanaba mi filosofía de vida con mi vestir, con mi peinar, como me conducía. Y el Señor, una de las cosas que me dijo, me tiene que cambiar el armario. Yo dije, bueno, Señor, tú tienes que darme algo nuevo. Y el Señor me cambió el armario. Y era hombre. O sea, eso no solo para las mujeres, pero definitivamente hay mujeres que también deberían cambiar su manera de vestir, como mujeres cristianas. Entonces, ¿cómo se debe vestir una mujer cristiana? Decía Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII. Él decía lo siguiente, una mujer cristiana debería vestirse como el día que va a morir. Primero. Segundo, como el día que se va a encontrar con su Señor. Tercero, como el día que se va a presentar ante el tribunal de Cristo. Él daba una buena recomendación, ¿no? Usted debería vestirse como alguien que se va a presentar delante del Señor. Un día yo estaba en una ciudad
en Brasil, y Brasil a veces es muy catalogado como un país muy inmoral. Y teníamos un campamento de jóvenes, y el campamento de jóvenes era en una ciudad donde era playa. Imagínense, era el lugar del campamento, y usted salía del campamento y a media cuadra estaba en la playa. Entonces los hermanos organizadores del evento dijeron lo siguiente: se le pide a las hermanas en el campamento que mientras estemos en el lugar de reunión, mientras estemos en el compartir, no pueden usar vestidos de baño ni ropa de playa. Entonces dijo el hermano: cuando ustedes salgan del lugar del campamento y ya estén en la playa, pues allá es diferente, pero acá tienen que evitar. Entonces después me tocaba predicar a mí, yo me quedé como con esa espina, yo dije, no, el asunto no puede ser así. Entonces yo les decía, se le pide a las mujeres cristianas que mientras están aquí en el campamento, en las reuniones, se vistan como cristianas. Pero yo voy a añadir una cosa y pido disculpas al organizador, pero esto también complementa. De la misma manera, cuando salgan a la playa, se le pide que sean mujeres cristianas. Entonces yo les daba el ejemplo, y es que miren hasta qué punto la inmoralidad de nuestra generación nos ha vuelto las cosas deshonrosas normales. Entonces yo les decía a mis queridas hermanas, si yo llego a su casa, dando un ejemplo hipotético, y usted está en el baño, y usted sale del baño en ropa interior, y usted va pasando por la sala, y usted me ve en la sala, usted de una vez va a cubrirse esta ropa interior, usted va a sentirse mal que la vean en ropa interior, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia tiene la sala de su casa a la playa pública? Porque hoy en día se le ha enseñado a la mujer que puede desnudarse en una playa, porque es normal, pero si la ven en la sala es feo. ¿Sí ve el criterio de moralidad que tiene nuestra generación, que es absurdo? Yo pienso que una mujer cuando va a la playa es una mujer cristiana. Y ella no debería mostrar su desnudez a otros hombres, ni a otras mujeres. Lo mismo los hombres, nosotros deberíamos ser decorosos acá o en la playa. Entonces me decía una hermana después de hablar estas cosas, hermano, ¿y entonces cómo uno va a la playa? Le decía, hay ropa para ir a la playa que no necesariamente promueve la desnudez. ¿Sí? Pero se nos ha enseñado tanto que es tan común que la mujer muestre su cuerpo, que es tan común que la mujer apele a ciertos aspectos de su vida, que estas cosas son como extrañas, pero necesitamos enseñarle a una mujer que la desnudez, la sensualidad, el volverse una tentación por capricho o por cultura, es algo pecaminoso. Entonces necesitamos enseñarle a las mujeres que deben ser santas en toda su manera de vivir. Eso incluye su manera de vestir, eso incluye cuando están en la casa o cuando van a la playa. Otra cosa que es terrible es ir a un evento en nuestros días, así sea cristiano, 15 años, matrimonio, y la hermanita que siempre es bien vestida, bien, el día de los 15 años o el día del matrimonio llega con unos vestidos que uno dice, Señor, yo he estado en eventos de la iglesia donde uno dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Estamos predicando la palabra mal, mira estas hermanas. Porque a veces hay como que eventos donde pensamos que sí, pero eventos donde pensamos que no. En toda nuestra manera de vivir debemos enseñarle a nuestras hermanas a ser castas. Tito 2 sigue, verso 5, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Ahora Pablo ya pasa más un poco a algunos aspectos que tienen que ver con el rol de la mujer. La mujer literalmente dice aquí en el griego oikourgos, que significa una persona que trabaja en casa. O sea, la mujer, por lo menos cristiana, que tiene hijos, se entiende que ella está en la casa, ¿no? Se entiende que ella cuida de su hogar. Y aquí se nos dice que se entiende que ella trabaja en su casa. O sea, no se queda en la casa sin hacer nada, ¿no? Porque eso es una tentación que también tienen las mujeres que están en la casa. Ellas pueden estar en la casa y perder mucho tiempo viendo novelas, perder mucho tiempo durmiendo, perder mucho tiempo en otras cosas. Pero Pablo da la idea que una mujer sabia es una mujer trabajadora y en su casa, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de una mujer piadosa, una mujer debe ser cuidadosa de su casa. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Entonces,
Cuando uno entra a la casa, el orden de la casa, la limpieza de la casa, la calidad de la casa, la calidad de la comida, ¿sí? Eso también habla de piedad, ¿sí? Hay veces que uno entra a la casa y encuentra un arrume de platos sucios, una montaña de comida en esa cocina que uno dice, Señor, ¿cuántos batallones viven acá? Y solo viven 3 personas, y era el almuerzo, la comida del almuerzo, el desayuno y la comida del día anterior, que no se ha lavado. Y uno dice, ¿qué clase de mujer está acá? ¿Cierto? Y hay una cosa, yo pienso que nosotros podemos vivir en diferentes estratos, algunos más altos, medios, bajos, pero una cosa es ser pobre, humilde, económicamente tener escasez, y otra cosa es ser sucio, y otra cosa es ser descuidado, ¿sí? Y hay lugares donde uno entra a casas que literalmente se están cayendo, y son de mujeres. El niño sale así a saludarlo a uno con los moquitos así en la cara, la comida, la blusa toda sucia de comida, oliendo a mal, y uno dice, Dios mío. Entonces hay mujeres que dicen, no, hermano, está orando, y eso está bien que ore, pero también cuide de sus hijos. Está bien que ore, pero lave la loza, está bien que ore, pero organice su casa, barre, trapea, limpie el polvo, ¿sí? Eso es parte de lo que una mujer cristiana debe hacer como cristiana, ¿sí? La Biblia dice así de la mujer, ahí en Proverbios 31, dice que ella es como una nave de mercader, que ella trae su pan de lejos. Es una mujer que es muy diligente en cuanto a la comida. Dice que se levanta de noche y da comida a sus criados, ¿sí? Y un día llegamos con un hermano a su casa y la esposa ya acostada viendo novelas le gritó, ahí está la comida, sírvase. Y uno dice, pero qué clase de mujer, una mujer así cristiana, una mujer que no cuida de cómo alimenta su hogar, una mujer que no... A veces usted llega a la reunión y el hermano llega a la reunión y la camisa parece una uva pasa, toda arrugada así, toda, y que uno dice, oiga, y la mujer sí llega maquillada con el cabello planchado y la ropa así, y el hombre con la camisa así arrugada. Y uno dice, pero qué clase de mujer es esta. Un día hablando en una reunión de jóvenes con algunas hermanitas, yo les decía, lastimosamente la única plancha que conocen las mujeres de nuestra generación es la plancha del cabello. Porque sus hijos, sus esposos viven con la ropa arrugada, viven con la... Y eso es hasta vergonzoso. Una mujer tiene que aprender a cuidar de esas cosas. Por eso una joven que se quiere casar tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a ser cuidadosa de su casa. ¿Se acuerdan el ejemplo que le daba al comienzo de la hermana que iba a la casa de las hermanas y decía, bueno, hermana, ábrame el cajón, ábrame el armario a ver cómo usted dobla su ropa? Porque eso habla de virtudes que deben aprender las mujeres cristianas y en su familia deben crecer, ¿no? Hay mujeres que de verdad a veces uno ve en la reunión que va a cambiarle el pañal al niño. Va ella, va la mamá y va el esposo de ayudantes para cambiarle el pañal a un niño. 3 personas tratando de cambiarle el pañal a un niño porque la mujer no puede hacerlo. Y las mujeres de antes tenían 7, 8, 10 hijos y no se veían encartadas. Porque estas cosas no se han enseñado. Cosas que necesitan enseñarse. Yo estuve en un país, yo pienso que es muy cultural, pero eso es muy interesante también. Donde usted entraba a la casa, lo invitaban, porque uno siempre que está predicando, las familias lo invitan a uno a almorzar. Y era curioso, hermanos, que todo lo que uno compra hoy en la tienda, en ese lugar, todas las mujeres lo hacían. Mujeres que sabían hacer postres, mujeres que sabían hacer pasteles, mujeres que sabían hacer decoración, mujeres que servían la comida como si uno estuviera en un restaurante, así que uno decía, era tremendo porque en un hogar, yo estaba hablando con los hijos de esa familia y me dice el niño chiquito, no hermano, aquí cuando mi papá dice que vamos a comer restaurante hay un problema, porque definitivamente en ningún restaurante encontramos la comida que hace nuestra mamá. Y de verdad, usted en esa casa sentía que esa mujer hacía una cantidad de cosas que usted decía, oiga, qué bonito, porque usted veía el amor con el que ella hacía, y no solo el amor, sino la gracia. Nuestras hermanas deben ser cuidadosas de su casa y llenas de gracia, ¿sí? Y a veces es el sistema el que ha enseñado eso. Yo he escuchado estos días de cuarentena, ya varias hermanas en la iglesia que me dicen, oiga hermano, estos días que he estado tanto en la casa y no he podido salir, se me han despertado unos dones
Y eso, hermana, no, he aprendido a hacer postres, he aprendido a hacer pizza, he aprendido a hacer esto, he aprendido a hacer esto, he aprendido a... Y uno decía, qué bueno porque una mujer si está en su casa debería ser virtuosa. Su comida debería ser agradable, su manera de cuidar a sus hijos. ¿Sí? A veces, suena chiste, pero en muchos lugares, hogares nuevos, el problema es que el hombre llega y se casa con su esposa y el hombre comienza a sentir una frustración tremenda porque en la casa con su mamá era una de esas mujeres que cocinaba delicioso y ahora la esposa ni cocina y lo que cocina es terrible. Y uno dice, entonces el hombre sin darse cuenta saca comentarios, uy no, qué cosa tan fea, mi mamá hacía esto, así. Entonces ella se siente ofendida por un lado y él se siente pues que no lo están cuidando y eso genera problemas. Entonces la mujer cristiana debe ser cuidadosa de su casa, la mujer cristiana debe saber cocinar, debe ser cuidadosa de aquellas cosas que la Biblia dice, cuidadora de la ropa, cuidadora de sus hijos. A veces uno llega, yo estoy dando ejemplos como para que usted entienda un poco lo que está diciendo el pasaje. Uno llega a la casa, vamos a almorzar. Y ese muchachito parece un demonio ahí en la mesa, riega, se bota la comida, no espera. Y uno lo que piensa, este muchacho nunca tuvo educación. ¿Fruto de qué? Una mamá descuidada. Una mamá descuidada. Entonces nosotros necesitamos cuidar de esas cosas. Dice ahí en el verso 5. A ser prudentes, castas, Tito 2:5, ¿no? Cuidadosas de su casa, buenas, ya vimos que era buena. Dice ahí, sujetas a sus maridos. O sea, lo otro siguiente que la Biblia enseña en cuanto a las virtudes de la mujer y su rol, es que ella debe aprender a ser sujeta. La vez pasada hablábamos de eso, ¿no? Sujeción bíblicamente significa estar debajo de, o sea, a estar debajo de la autoridad de su marido. Ella debe aprender a estar sujeta a su esposo. Entonces, así como al hombre se le enseña a que él tiene que ser cabeza y liderar su hogar, a la mujer se le debe enseñar a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo, a ayudarlo para que él crezca en esa área. La mujer debe saber que la autoridad se le entregó al varón y él es el que tiene que asumir las responsabilidades, aunque ella es llamada para ser consejera, compañera, ayuda. Definitivamente ella tiene que aprender a respetar la autoridad que el hombre tiene. Y esto es algo bien importante. Por naturaleza, y eso deben saberlo todas las mujeres, el hombre va a resistir a aquellos que se enfrentan a su autoridad, ¿sí? Y a veces muchos conflictos suceden porque la mujer de alguna manera quiere tomar el lugar del hombre y el hombre naturalmente no lo va a querer admitir. Entonces, por un lado, cuando la mujer lucha con la voluntad del hombre, o una de dos, ella gana y anula al varón en la casa, que eso es lo que sucede en muchos casos. El hombre deja que ella gobierne y él pierde su autoridad y se hace como a un lado. O la siguiente es que el hombre lucha contra la autoridad de la mujer a tal punto que la deja de amar y el hombre pierde su corazón hacia ella. ¿Sí? Una de dos, y eso es una pérdida siempre. O el hombre se hace a un lado o el hombre en su corazón ya no la ama. Porque naturalmente el hombre fue puesto a gobernar. Y eso debe ser enseñado a las hermanas. Y algo que es bien interesante y que no se enseña en nuestros días por causa de esas distorsiones, también la mujer debe saber que así como el hombre, solo se le pide al hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, a la mujer solo se le pide someterse al varón de una manera particular con su esposo. Y esto es bien importante porque hay mujeres que son capaces de someterse a sus pastores a tal punto que desobedecen y se rebelan contra sus esposos. Y eso no es un principio bíblico. Una mujer puede, pues claro, debe someterse a las autoridades en su iglesia, pero no de la misma manera como se sujeta a su esposo. Y eso es bien serio. Nuestra sujeción a nuestros líderes espirituales es un asunto espiritual y de conciencia. En cambio, la sujeción al varón en el hogar, en el matrimonio, es una relación totalmente diferente y única también. Quiere decir que, por ejemplo, el pastor puede ser muy espiritual,
puede ser muy un hombre de Dios, pero el pastor no decide cómo se come en su casa, ni el pastor decide en qué se gasta el dinero en su casa, ni el pastor decide los horarios y los deberes de sus hijos en su casa, ni el pastor decide cómo se gasta la plata en su casa. Eso es un asunto ¿de quién? Del hombre. ¿Sí? La autoridad del pastor es espiritual y está abarcando las áreas espirituales, mas él no puede introducirse a enseñorearse de casas, ¿sí? Porque hay cosas que, eso es lo que caracteriza a una secta. Si sus líderes quieren introducirse a enseñorearse de los asuntos que tienen que ver con su hogar, usted está en una secta y no en una iglesia cristiana, ¿sí? El pastor tiene que entender los límites de su autoridad. Lo mismo la mujer. Hay veces a mí hay cosas que me preguntan hermanas en la iglesia. Cosas simples, cosas de la vida, cosas de la familia. Y yo lo primero que le respondo es: ¿qué dice su esposo? ¿Sí? Porque yo entiendo que la autoridad que Dios puso sobre ese hogar no soy yo, sino es el esposo de ese hogar. ¿Sí? Pero hay lugares donde no. Hay mujeres que literalmente respetan más a sus pastores que a sus propios esposos. Y la Biblia no enseña esa realidad. La sujeción a la mujer incluye aun cuando el marido es incrédulo. Eso es tremendo. Sí, nosotros tenemos pasajes donde la Biblia dice que la mujer gane a su marido sin palabras, mostrando una actitud sumisa, amorosa y bondadosa, por si quizás Dios le gane a través de esa circunstancia, ¿no? Entonces la sujeción al marido es una relación única, es una relación particular que la mujer tiene que aprender en el matrimonio, ¿sí? Tal vez la única relación que tenía ella así de autoridad diferente al marido tal vez sería la de un papá y una hija, ¿sí? Pero aún esa sujeción al esposo es diferente, porque abarca más responsabilidades que las que podría tener un papá con una hija. Entonces, mire cómo termina diciendo el pasaje ahí en Tito 2:5. Ahora, a veces es tremendo. Yo escuchaba hermanas que me decían: no, hermano, cuando comenzamos a asistir a las reuniones de la iglesia de mujeres o cuando ustedes comenzaron a hablar asuntos de familia, yo me di cuenta que todos los congresos de las mujeres le enseñaban a uno lo contrario. Porque allá le enseñaban a uno: no, libérate. Hay una palabra que se usa mucho en nuestra generación para las mujeres. Se me fue la palabra. Empodera. Esa es la palabra que usan casi en todos los seminarios cristianos de mujeres. Usted tiene que empoderarse con la idea de que usted tiene que tomar un lugar sobresaliente aún contra su esposo. Pero no es la idea bíblica. La idea bíblica es que a las mujeres se les enseña, por ejemplo, dice que Pedro, que la mujer, así como Sara le decía a Abraham Señor, la mujer piadosa debería aprender a decirle a su esposo Señor. En el sentido de que ella entiende que Dios lo puso como autoridad en su hogar, ¿no? Pero hay mujeres que, por ejemplo, está hablando el esposo y lo desautorizan frente a los hijos. Lo irrespetan frente a los hijos. Lo irrespetan frente a la familia, ¿sí? No es que la mujer no siempre tenga que estar de acuerdo, pero ella tiene que aprender a respetar, a hablarle a él en privado, ¿sí? Porque Dios lo puso ahí, aunque sea incrédulo. ¿Cuál es el límite? La mujer nunca se debe someter cuando el hombre la lleve a pecar contra Dios o pecar contra las leyes de los hombres. Ese es el límite. Pero hay cosas en que ella no tiene que ver ni con pecado ni nada, que ella debe aprender a sujetarse, especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con el hogar y con los hijos. Termina Tito diciendo ahí en el verso 5, 2:5. Dice, lo perdí, ya. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Mire cómo dice Pablo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, cuando no se tienen en cuenta estas cosas, puede suceder que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces, si nosotros queremos tener hogares saludables, bíblicos, donde Dios pueda tomar fruto, pues nosotros como hombres necesitamos aprender a ser hombres de Dios. Pero la mujer también tiene que aprender a tener un carácter cristiano, a tomar su lugar en el hogar y a crecer en aquellas áreas que ella debería crecer. Entonces, como les decía al comienzo, es posible, yo siento que cuando hablo esto para una reunión de iglesia, siento que las mujeres me van a apedrear cuando va a salir del púlpito.
pero gracias a Dios estamos a la distancia. Y gracias a Dios, pues yo sé que si ustedes tienen un buen espíritu, van a darse cuenta que la palabra siempre está enfatizando estas mismas cosas, ¿no? Entonces, aquellas áreas donde nos falta, pues el Señor nos habla para que crezcamos. En aquellas áreas donde hay debilidad, pues el Señor nos habla para que nos fortalezcamos. Porque estamos en un proceso de santificación que dura muchos años, en el cual el Señor trabaja en nosotros, particularmente como hombres, particularmente como mujeres. Ahora, ¿qué le recomendaría a las mujeres? Enfóquense en aquellas cosas que la palabra les habla a ustedes como mujeres. Entonces yo siempre recomiendo que la mujer, porque la mujer a veces es muy dada a leer libros de doctrina que también debe leer, o a veces es muy dada a leer libros de liderazgo, o a veces es muy dada a leer libros de ciertas cosas que no son su rol, o no son aquellas cosas que Dios quiere para ellas. Entonces, como se le enseña al joven soltero, entonces lea libros para casarse, o libra libros para solteros, que le ayuden a fortalecer aquellas áreas espirituales que usted necesita conocer en esta jornada espiritual. Entonces, lo mismo para las mujeres. Si usted es una mujer casada, busque leer libros que la fortalezcan, la ayuden a crecer como mujer. Hay un libro que yo siempre recomiendo que me parece muy bueno, que es el libro Creada para ser ayuda idónea de de David y Michael Pearl. Creada para ser ayuda idónea. Ese es un bestseller cristiano. Toda mujer cristiana yo creo que debería leer ese libro. Y otro material que siempre recomiendo, sean las enseñanzas o los libros, es el material de Aviva los Corazones, el material de Nancy Lee DeMoss. Hermanas, cuando ustedes comiencen a escuchar la enseñanza de Nancy, su vida cristiana como mujer va a cambiar, porque ella, en ese sentido, Dios le dio una gracia particular a enseñar. Y hay otras más hermanas que están involucradas en ese ministerio, pero que ha sido muy rico y muy útil. Entonces, lean, crezcan en eso. Lastimosamente el feminismo ha causado un daño muy profundo en la iglesia en nuestros días. Y mucho de lo que vemos en encuentros, liderazgo para mujeres, es feminismo disfrazado. Entonces la Biblia sí nos muestra sus peligros y nos enfatiza cuáles son los roles y aquellas áreas en las que tanto la mujer como el hombre debe crecer. Y eso las va a ayudar a ustedes mucho, mucho en su vida familiar, su vida matrimonial, como madres, como hijas, como futuras esposas, como abuelas, como, bueno, muchos aspectos, como ancianas. Si tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia, eso les va a ayudar a enfocarlo bien, bíblicamente, en los patrones que Dios da, porque eso es lo que más necesitamos hoy en día. Hoy en día hay un desorden terrible, ¿no? Pero Dios puede poner en orden por la palabra muchas cosas que en estos tiempos se han distorsionado. Entonces hoy hablamos un poco del rol de la mujer, es muy corto. También les aconsejo, vean la parte de la verdad presente. La parte de la mujer me pareció una parte que fue muy buena, pudimos profundizar un poco más, yo sé que les va a ayudar. Muchas hermanas me han contado que ha sido mucha bendición para ellas. Entonces,